Amados hermanos, con todos y cada uno de ustedes, muy buenos días. Hermanito Marlon, hermano Sebas, con todos ustedes, muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, hermano Patricio, con todos ustedes, bienvenidos. Bien, ha llegado la hora y vamos a comenzar con el culto que corresponde. Muy bien, estamos primeramente, como siempre, con una oración. Oremos, por favor. Oremos. Santísimo Padre, Santísimo Dios, bendito Señor, te damos gracias, oh Dios, en este precioso día, por mantenernos con vida, por proveernos de todas nuestras necesidades, por cuidar de nuestra salud, por librarnos del tentador, por levantarnos, Señor, de los tropiezos. Gracias te damos, Padre. Tu iglesia te agradece de todo corazón, con todo el alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Te agradecemos, Padre, por todas estas bendiciones. Gracias, oh Dios, por estar en medio de nosotros. Vivimos por fe, creemos en ti, Señor. No hay duda, tú eres un Dios vivo y maravilloso. Bendito Padre, gracias por todas estas bendiciones. Agradecemos todo en el santo nombre de Cristo Jesús. Comenzamos cantando el himno número 5. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hermanita, espera un ratito, aún no buscamos, por favor. Ya lo tenemos, ¿verdad? A la cuenta de 3. Mi hermanito, gracias. 1, 2, 3. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén, hermanos, y continuamos con el número
el himno número 100. El título de este himno, 100 ovejas. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que un pastor cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay muchas ovejas que sin rumbo van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin fe. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Amén, hermanos. A continuación, queridos hermanos, vamos a orar una vez más para dar comienzo al mensaje. Oremos, por favor. Ya lo saben, queridos hermanos, puesto nuestros ojos en Jesús. Oremos. Santísimo Padre Celestial, Santísimo Dios, Santísimo Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bendito Padre, te alabamos, oh Dios, en esta mañana, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo el alma, con toda nuestra mente. Te amamos, oh Dios, te alabamos, Señor. Glorificamos tu santo nombre. Bendito Padre, gracias, Padre, por estar en medio de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque esa es tu promesa. Y sabemos, oh Dios, que estás en medio de nosotros, en nuestros corazones, animándonos, consolándonos, dándonos fuerza espiritual y material. Bendito Padre, gracias por todas estas bendiciones. Es más, gracias por esta oportunidad, gracias por este día, bendito Dios, que es tu día, Señor. Te alabamos, oh Señor, glorificamos tu santo nombre, te amamos, oh Dios. Señor y Dios, solo te pedimos, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a trabajar por tu iglesia, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe. Es lo que más necesitamos. Bendito Dios, gracias una vez más, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en medio de nosotros y gracias, Señor, por tu compañía. Ayúdanos, Señor, guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Y te damos gracias por todas estas bendiciones en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, una vez más, parece que ya estamos todos. Una vez más, muy buenos días a todos ustedes.
Y a todos les voy a hacer la siguiente pregunta. Queridos hermanos, quizás un día no muy lejano estemos ya todos juntos alabando al Señor. Ojalá Dios nos colme de bendiciones y nos dé esa oportunidad de reunirnos todos y así dar gracias al Señor. Pero también quiero decirles a todos ustedes, si hay algún amigo que nos escucha todavía no bautizado, no importa. Gracias por estar con nosotros. Y a todos va esta pregunta. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado? ¿Están bien de salud? Queridos hermanos, ojalá todos estén bien de salud. Ojalá todos ustedes estén bien. Digo eso porque bíblicamente eso nos enseña el Señor. Por lo tanto, sabiendo su estado de cómo están con ustedes, les mando un beso de hermanos a todos ustedes a través de la distancia. Pablo dijo, no estoy en cuerpo presente, pero mi espíritu está con vosotros, dijo Pablo. Por lo tanto, amados hermanos, yo de mi parte, alegre de estar con todos ustedes, alegre de saber que están bien, eso es bíblico. Habiendo dicho eso, como introducción, busquemos este texto que acabo de explicar. Vamos a Éxodo 18:7. Éxodo 18:7. Moisés nos dice lo siguiente. Nos entrega este mandato precioso. Como introducción, todas estas cosas debemos de aprender para que la iglesia de Dios marche por buen camino. Y dice la palabra, el verso 7. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Ahí hay un punto y una coma. Viene la segunda parte. El propósito de este pasaje es esto. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y luego vinieron a la tienda. Esta es la historia. Moisés se encontraba solo con más de 2 millones de israelitas en el monte Sinaí, en el desierto de Sinaí. Se encontraba él solo. Había dejado por causa de la palabra de Dios a su esposa, a sus hijos. Había dejado lejos. Ahora estaba trabajando para el Señor en el monte Sinaí. Ahí se encontraba él. Pero viendo el suegro, un suegro con pensamiento, con inteligencia, con sabiduría, el suegro de Moisés se llama Jetro. No sé cuánto tiempo estarían ya separados, el suegro, la esposa, los hijos de Moisés. No sé cuánto tiempo estarían separados. De pronto, el suegro de Moisés piensa en visitar a su yerno. Y el suegro viene llevando a su mujer y a sus hijos, ¿no? Esa es la historia. El suegro, sabemos que vivía en Madián. No sé a qué distancia, desde Madián hasta el desierto, hasta el monte de Sinaí. No sé qué distancia será.
Pero todo eso caminaron para visitar al yerno que estaba solo. Claro, tenía compañía, sí, era el pueblo de Dios, pero en lo personal estaba solo. Su mujer quedó con el suegro, sus hijos estaban con el abuelo, pero luego el suegro piensa visitar a su yerno. Es la historia, hermanos. Por eso este pasaje, leo nuevamente y dice, y Moisés salió a recibir a su suegro. El suegro ya llegó, ¿no? ¿A dónde estaba Moisés? Y luego apenas Moisés le ve llegar a su suegro, ¿qué hace? Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y luego entraron a la tienda. Es un pasaje que debemos de aprender, es un pasaje que debemos de ponerlo en práctica. Amados hermanos, a veces es triste no vernos todos los días. Antes nos veíamos por lo menos cada miércoles, cada domingo. Pero ojalá, como dije al principio, ojalá Dios quiera que muy pronto podamos reunirnos en vivo y en directo, así para poder adorar juntos al Señor. Entonces, mire, cuando un visitante llega, ¿qué hay que hacer primeramente? ¿Qué hay que hacer según este pasaje? ¿Qué hay que hacer? Preguntar el uno al otro diciendo, ¿cómo están los hijos? ¿Cómo está la esposa? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo está de salud? Todo eso se preguntaban, todo eso se preguntaron y dijeron, ¿cómo estaba? Especialmente me imagino que Jetro, el suegro, le preguntó a Moisés diciendo, ¿cómo va en tu obra? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Entonces, primeramente se preguntaron el uno al otro del estado en que cada uno se encontraba. Entonces, luego fue invitado adentro a la tienda donde vivía. Ese es el mandato de Moisés. Por lo tanto, amados hermanos, la ley moral de Dios es eterno. El Antiguo Testamento es santo, es bueno. Solamente fue anulado la ley civil, la ley sacrificial, pero la ley moral de Dios es eterno. Esto es ley moral, hermanos. Entonces, queridos hermanos, en ese sentido, siempre, queridos hermanos, preocupémonos por los hermanos, de unos a otros. Por lo menos ahora que la tecnología está muy avanzada, llamemos por el celular. Preguntemos y digamos, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Está bien de salud? ¿Cómo está la hermana? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo está la familia? Ese es el mandato de Dios. Si cumplimos todas estas cosas, sin duda caminaremos bien en el camino de Dios. Bien, amados hermanos, esto era como una introducción. Ahora comenzamos con el mensaje. Y el mensaje simplemente se titula Mujer. Muy bien. Vamos a hablar en esta mañana un poco sobre la mujer. Hay mucho que hablar sobre la mujer. También vamos a hablar sobre los varones. Hay mucho que hablar sobre los varones. Pero ustedes saben, el tiempo es corto. He resumido. Vamos a ver cosas muy importantes sobre la mujer. Siempre me gusta comenzar de cómo era en el tiempo de Abraham, cómo era en el tiempo de Moisés. Luego pasamos de cómo es ahora en la era milenial, en la era de Cristo. Ahora vivimos en la ley del rey, en la ley del Nuevo Testamento, pero sirve de mucho la historia del Antiguo Testamento
para componer nuestras vidas, para entender nuestras vidas. Por lo tanto, permítanme decir lo siguiente. En aquellos tiempos y en la sociedad patriarcal, como la israelita, el trato que se le daba a la mujer no la situaba en un plano de igualdad con el hombre, hasta la venida del Mesías príncipe. La mujer era como una persona de segunda categoría en la era patriarcal, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés, hasta la venida del Mesías príncipe. Así era en el Antiguo Testamento. En aquella cultura, la mujer estaba siempre en el segundo plano. Por eso nunca se toma en cuenta ni se da nombre de las mujeres. Solamente algunas mujeres que a pesar de todo sobresalieron. Bien, amados hermanos, vamos a ver y comencemos con el libro Levítico capítulo 12, verso 2 al 5. Desde el 1 al 5. Y dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda, quiere decir impura. Será inmunda 7 días. ¿Cuándo? Cuando concibía varón. Solamente era 7 días. Conforme a los días de menstruación será inmunda o impura. Verso 3. Y al 8º día se circuncidará al niño. Verso 4. Mas Elia permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Explico. Cuando una mujer israelita daba a luz un hijo varón, solamente era impura. ¿Cuántos días? 7 días. 7 días. Luego tenía que pasar, ¿cuántos días? 8 días. 33 días. 33 días. Total, ¿cuántos días se hacen? 40 días. Con el varón solamente estaba separado, como decir, de la congregación, del santuario, del templo, 40 días, cuando daba a luz un varón. Ahora, veamos, ¿cuánto tiempo tenía que estar separado de la congregación cuando daba a luz una mujer? Ahora, el verso 5 y el 6 dice lo siguiente: y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas. Para el varón, ¿cuánto era? 7 días. 1 semana. Ahora, para la mujer, ¿cuánto? 2 semanas. Conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Miren desde el Antiguo Testamento cómo era estimado en menor grado. Miren, cuando daba luz a un varón, solamente 40 días.
Pero cuando daba a luz una mujer, ¿cuánto? 2 semanas más 36 días sumados serían 80 días. 80 días en los cuales la mujer no podía acercarse al campamento, al tabernáculo. Nosotros en estos días diríamos a la iglesia, pero recuerden, no estoy hablando del Nuevo Testamento, estoy hablando del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era la ley de Dios. Entonces, queridos hermanos, habiendo dicho estas cosas, podremos decir que Dios mismo lo puso en menos estima a la mujer. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Dios desde el principio, en Génesis capítulo 1, dice claramente que varón y hembra los creó y les dio bendiciones diciendo: id y fructificar, multiplicaos y llenad la tierra. Dios desde el principio consideraba igual tanto al varón como a la mujer. Ahora, ¿cuál es el motivo de la ley de Moisés? ¿Cuál es el motivo? El motivo es que los hombres, así sean creyentes, siempre están interpretando mal, siempre están menospreciando, según ellos, al sexo débil. Pero para Dios no hay sexo débil. Para Dios, tanto el hombre como la mujer, para los ojos de Dios, es visto igual, igual. Pero los hombres, como acabé de decir, siempre han tratado de menospreciar a la mujer. Los pobres de la tierra eran menospreciados. No porque Dios menosprecia. Los hombres interpretan mal la palabra de Dios y siempre están cambiando y tratando de cambiar la ley. Así comenzó desde el principio. Recuerde, cuando daba a luz un varón, solamente 40 días, debías de estar separado del campamento. Pero cuando daba a luz una mujer, 80 días tenía que estar separado del campamento. Bien, hermanos, vamos a seguir en adelante. En el Antiguo Testamento, el padre, recuerde, escuche, el padre decidía con quién debía de casar su hija. En nuestros días, esto parece algo raro, ¿verdad? En estos días, los jóvenes dicen, hay que enamorarse. Ojalá sea cierto. Pero en el Antiguo Testamento solamente el padre tomaba decisiones sobre su hija. Y el padre ordenaba con quién debía de casar. Eso vamos a leer en Génesis capítulo 24 y verso 58. Y dice la palabra: y llamaron a Rebeca. Ahora, para que entiendan esto, la historia es la siguiente. Abraham tenía un hijo llamado Isaac. Isaac ya estaba ya maduro, en edad en la cual podía casarse. Entonces Abraham tenía un mayordomo, un capataz que trabajaba en su propiedad. Ni siquiera fue Abraham a buscar mujer, ni el hijo tampoco. El hijo ni siquiera conocía a Rebeca. Abraham ordenó a su mayordomo diciendo: id y buscad mujer para mi hijo Isaac en mi tierra. ¿De dónde era Abraham? Era de Ur de los Caldeos. ¿Dónde estaba ahora Abraham? En Canaán.
Entonces, queridos hermanos, de igual forma, no sé, el mayordomo, para obedecer las órdenes de su amo, no sé cuánto tendría que caminar, pero caminaba con dotes, haciendo cargar en las mulas muchos regalos, dotes, muchos regalos, plata, incienso, perfumes, mirras, ropas, todo eso era una dote, la cual tenía que entregar a aquella mujer. Y el mayordomo, para cumplir esa misión, oró mucho a Jehová para que él pueda cumplir esa misión encomendada por su amo Abraham. Entonces salió a buscar mujer para Isaac, ordenado por Abraham. Y de pronto ya llegó este hombre, el mayordomo, llegó a la casa de un familiar de Abraham, porque en esos tiempos un israelita tenía que casarse con la mujer de su misma nación, no con las mujeres de otras naciones, mucho menos con mujeres paganas. Un israelita tenía que casar con la mujer de su misma raza, de su misma nación, de su misma cultura, porque esa era la orden de Dios, era la ley de Moisés. Entonces aquel hombre llegó a la casa de esta mujer y le contó todo lo que su amo Abraham le había dicho. Entonces dijo a la mujer, que se llama Rebeca, no a la mujer, sino al papá de Rebeca, le dijo: para esto he venido. Mi amo ha dicho que vaya y consiga mujer. Y Dios me ha puesto en el camino a vuestra hija. Por lo tanto, pido la mano de esta mujer para mi amo Isaac. Entonces, de esa manera, entregó dotes a tal hombre por su hija. Y una vez ya entendido todo el problema, ¿qué dijo el papá de Rebeca? Simplemente dijo, y llamaron a Rebeca y le dijo: ¿irás tú con este varón? ¿Qué dijo ella? Ella dijo: sí iré, sí iré. ¿Pueden imaginarse eso ustedes? Pero así era la ley de Moisés, así era la orden de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, ahora vamos a leer el verso 51 ahí mismo. Y dice: he ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Eso no es orden de Dios, es orden de Dios, que debían de casarse con los de su misma raza. Y muchos se casaban casi entre familia en aquella cultura. Entonces, amados hermanos, la hija no tenía opción de decir: no, no, ni siquiera conozco cómo será él. ¿Será negro? ¿Será blanco? ¿Será feo? ¿Será guapo? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Cómo voy a casarme sin conocer? Ahora pueden decir eso, ¿verdad? Ahora pueden decir eso y mucho más. Pero en aquellos tiempos, queridos hermanos, cuando el papá de Rebeca le dijo: ¿irás tú con este varón? Ella simplemente dijo: sí, iré. Entonces, cuando ella dijo eso, el papá le dice: he ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Así era la ley de Dios, así era en el Antiguo Testamento. La mujer no tenía opción, no tenía autoridad, mucho menos de reclamar algo a su padre, no tenía derechos. Entonces, amados hermanos, en esa línea vamos a continuar viendo otros pasajes. En aquellos días, las hijas eran consideradas como propiedad del padre, por lo cual el novio, en el momento del matrimonio,
tenía que comprar ese derecho mediante el pago de una dote. En esos días, el padre podía vender a su hija por esclava. En esos días, en aquella cultura, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Moisés, un padre de familia podía vender a su hija, también podía vender a su hijo. Por eso sabemos en la historia secular que en el Imperio Romano, en esos tiempos mismo, había más de 60 millones de esclavos que no tenían derecho a nada. Queridos hermanos, ahora vamos a ver Éxodo, capítulo 21, versos 7 al 11. Y la palabra dice, y cuando alguno vendiere su hija por esclava, por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, los varones. Los varones, hermanos, lean el verso 2 en el mismo capítulo. Los varones, si comprares siervo varón, siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º año saldrá libre de balde. ¿Entendemos eso? 6 años trabajaba como esclavo, como siervo. Pero ya llegado el 7º año, entrando el 7º año, él podía salir libre, pero sin paga, sin dinero, porque era esclavo de propiedad de su amo. Alguien lo vendió. Entonces era propiedad privada de su amo. Pero el varón trabajaba 6 años y entrando al 7º año quedaba en libertad. Lo que no sucedía con la mujer, eso vamos a ver en el verso 7. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, mire, el padre de familia podía vender a su hija a cualquiera que quiera comprar. El amo nuevo que compraba podía convertirlo en su mujer o simplemente en su sierva para el trabajo. O si tenía un hijo, podía dar por mujer a su hijo. ¿Sí me entienden, verdad? Entonces, mire, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Supongamos que el amo no está satisfecho de su servicio, no la hizo esposa, no la entregó a su hijo. Entonces, como no está satisfecho, no está contento con su trabajo, ¿qué dice la ley? Puede volver a vender a esa esclava a otro dueño, pero no a otra nación, sino a los de la misma nación. Podía vender como esclava. Ahora el 9. Mas si la hubiere desposado, ahora si este amo se hubiera casado con ella, mas si la hubiere desposado con el patrón, o si no quiere el patrón, con el hijo del patrón, aquí en este caso dice con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. ¿Qué significa esto? Si esta esclava llegaba a ser la mujer del hijo del patrón, ya no era tratada como esclava, sino como a cualquiera de sus propias hijas. Ahora el verso 10. Si tomare para él otra mujer, o sea, el hijo, si tomare
para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Nosotros pensando hoy picarescamente podríamos decir, qué suerte en aquellos tiempos. En aquellos tiempos ha sido nomás de tener 2, 3 mujeres con tal de no hacerle faltar ropa, no hacerle faltar comida. El deber conyugal que tenga completo ha sido nomás de tener. Los hombres torcieron esto. Desde el principio dijo, varón y hembra los creó, un hombre para una mujer hasta la muerte. Pero en esas culturas, la tradición, las costumbres, si estaba en capacidad de mantener, de vestirle, de darle de comer, de dar todo lo necesario, en esas culturas podían tener 3, 4, 5 mujeres, así como Salomón tuvo 1000 mujeres. Pero eso era solo costumbres, tradiciones de aquella cultura, no porque Dios permitía que viva con tantas mujeres, por supuesto que no. Bien, el verso 11 dice, y si ninguna de estas 3 cosas, hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Una esclava solo podía salir de la presencia de su amo. ¿Cuándo? Cuando el amo la desechare. Otra palabra es cuando el amo lo aborreciere. Entonces podía salir. De lo contrario, ella era esclava hasta la muerte. Los varones no. Los varones trabajaban 6 años, al 7º año podían salir. En cambio, la mujercita no, era esclava para siempre. Pero solamente podía salir cuando el amo la desechare, cuando no fue mujer de su hijo, ni mujer de su amo. Cuando el amo se sentía insatisfecho con su trabajo, el amo lo desechaba, entonces salía. Podía salir, pero salía tal vez con dote, salía tal vez con dinero del tiempo de su trabajo. Así como hoy, apenas trabajan 2, 3 meses, ya están pidiendo desahucio. Eso ahora. Pero en esos tiempos podía trabajar muchos años y salía, dice, sin dinero, dice la palabra. Mire, y si ninguna de estas cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. En ese sentido, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, en aquellas culturas, en la antigüedad, nuestros antepasados menospreciaron mucho a la mujer. Siempre le tuvieron como persona de segunda categoría. Ahora, hermanos, siguiendo adelante, vamos a ver otro pasaje. No se conocía entre los israelitas la práctica del divorcio por parte de la mujer. En aquellas culturas, si una mujer se casó con un hombre, ella no tenía derecho de decir, no hay química, no eres tú, no soy yo, no nos llevamos, me separo. En esos tiempos no podía la mujer decir, no, ya me cansé de ti, yo me voy. No podía. El hombre sí podía repudiarla. Ese texto vamos a ver en Deuteronomio capítulo 22. Busquen Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22, 13 al 21. Y dice la palabra: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere. ¿Quién está aborreciendo aquí? El varón. Por eso dije, la mujer no tenía autoridad de aborrecer al marido.
podía ser malo, podía ser ocioso, podía ser un irresponsable, un maltratador. La mujer no tenía derecho en esa cultura de aborrecer, pero el marido sí, el marido sí. El verso 14. Y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Mire, aún para casar, la mujer tenía que ser virgen en esas culturas en la antigüedad. Y si el marido ya se casó y luego en la intimidad le encuentra que no ha sido virgen, ¿qué hacía? Vamos a ver. El verso 15 dice, ahora, aquí vamos a hablar del padre de la mujer, el papá de la chica. ¿Qué es lo que hacía para defender a su hija? Eso es lo que vamos a ver. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo le di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Muy bien, el papá de la joven podía defender a su hija. ¿Cómo? Diciendo, yo le entregué a mi hija virgen, virgen. Ahora, ¿cómo comprobaba el papá que de verdad entregó a su hija virgen? Vamos a leer el 17. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, se trata del hombre lo que está quejándose, diciendo, no he hallado virgen a tu hija. El hombre, el marido dice así, tu hija no ha sido virgen, pero el papá dice, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderá la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. ¿Cómo comprobaba el papá que el hombre estaba mintiendo? En la noche de bodas, cuando consumaba el matrimonio, era obligación del padre, después de que el matrimonio se ha consumado, entrar al lecho de la pareja y sacar el vestido o el camisón de la mujer, y si estaba con sangre, el papá llevaba y guardaba en su casa para poder defenderse en estos casos. Entonces, cuando tenía estas pruebas, el papá iba a los ancianos de la ciudad, que eran los jueces, presentaba ese vestido ante los jueces, y cuando le hallaban que el marido le acusaba falsamente, ¿qué hacían a este mentiroso? Pues vamos a ver en el verso 18 qué hacía. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Pero cuando la acusación del marido era falso. Ahora el 19. Y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven. Aún ahí, ¿quién cobraba la plata? El padre de la joven. Por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Miren el castigo que recibía este marido cuando era falso, cuando la acusación era falsa. Tenía que pagar una multa de 100 piezas de plata, y sobre eso hacían como un contrato en la cual jamás este hombre ya no podía divorciarse de esta mujer hasta la muerte. Eso era el castigo. Ahora, el 20 dice, más, si resultare verdad que no se halló virginidad en la joven. Ahora,
si de verdad el marido estaba diciendo la verdad y la mujer había engañado, entonces ¿saben qué sucede? El 21. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá. Por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitará el mal de en medio de ti. Mire, cuando la acusación del marido resultaba verdad, ¿qué hacían a la pobre mujer? Sacaban al patio de la casa del papá. Ahí los hombres de la ciudad lo apedreaban hasta morir. Así quitaban el pecado del pueblo de Israel como ejemplo para que las mujeres alrededor no vuelvan a engañar. Por lo tanto, queridos hermanos, miren, al hombre solo se hizo pagar como multa 100 ciclos de plata y quedaba con esa mujer toda su vida. Pero la mujer era apedreada hasta morir si en verdad había pecado. De esa manera, queridos hermanos, era menospreciada la mujer desde aquellos días. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Mesías príncipe. Bien, amados hermanos, ahora vamos a la segunda parte de este mensaje. Hay cientos y cientos de pasajes para hablar sobre esto, pero hasta aquí. Ahora vamos a la segunda parte de este mensaje. Y dice, por estas razones resultaba tan asombroso para los judíos del Nuevo Testamento el tratamiento de igualdad que recibían las mujeres entre los servidores de Cristo, especialmente de parte del mismo Señor, en cuyo ministerio las mujeres desarrollaban un gran papel. Muy bien, ahora, la cara de la moneda es otra, es muy diferente. Con la venida del Señor, todas estas cosas iba a terminarse y se terminó. Con la venida del Señor Jesús, el Señor Jesús puso muy en alto el nombre de la mujer. Le honró a la mujer muchas veces, porque de la mujer hemos salido. También el Señor Jesús salió de una mujer. Por lo tanto, el Señor Jesús vino y el nombre de la mujer fue puesto muy en alto. Muy en alto. Por eso, los escribas, los judíos del tiempo del Señor Jesús, menospreciaban a las pobres mujeres, menospreciaban a los mendigos, menospreciaban a los pobres. Todos ellos eran como hombres, como personas de segunda categoría, de tercera categoría. Pero todo eso se iba a terminar y se terminó con la venida del Mesías príncipe. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar ahora sí con el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Lucas 8, 1 al 3 y dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. El verso 2.
Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, el verso 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Así comenzó a funcionar la igualdad de la mujer aún en el ministerio del Señor Jesús. Cuando antes los judíos hacían acompañar de sus mujeres en el Antiguo Testamento, jamás. Las mujeres vivían en la casa, ni siquiera podían mirar al rostro de su esposo, porque enseguida podían repudiarlo. Pero ahora, con la venida del Señor Jesús, las mujeres empezaron a andar igual. Empezaron a servirle de sus bienes para la obra del Señor. Empezaron a trabajar con el Señor. Empezaron a andar, caminar igual con los apóstoles. En ese sentido, el Señor Jesús comenzó demostrando que para los ojos de Dios, tanto el hombre como la mujer son iguales, iguales. El hombre no es mayor que la mujer, ni la mujer mayor que el hombre. Para los ojos de Dios, hombre y mujer somos iguales. Así lo demostró el Señor Jesús, haciéndole participar en la obra de su ministerio, haciendo caminar con los varones. Y las mujeres estaban hasta el día de su muerte igual en la multitud. Ahora, hermanos amados, siguiendo adelante, pero antes, vamos a ver otro pasaje. En otra ocasión pasa lo siguiente con el Señor Jesús. En otra ocasión les llevaron una mujer sorprendida en adulterio, a la cual querían condenar a la lapidación, sin hacer lo mismo con el hombre, con el cual se había cometido el hecho, el cual, según la ley de Moisés, tenía que también morir ella y él. Por esa razón, el Señor Jesús no aceptó la discriminación que hicieron los escribas y los fariseos y finalmente perdonó a la mujer. Vamos a ver de qué se trata. Por favor, abran la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a ver 8, 1 al 11. Y vamos a leer lo siguiente, desde el verso 53. Y dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. El verso 2 dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces el verso 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, estos hombres malos dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, dijeron aquellos escribas y fariseos. El verso 5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. El verso 6, dice el verso 5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Le dicen estos hombres al Señor Jesús.
El verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El verso 7. Y como insistieran en preguntarle, el Señor Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El 8. El Señor Jesús, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. El 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, el Señor Jesús preguntó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Así le preguntó el Señor Jesús a aquella mujer. Y la mujer le responde al Señor Jesús de esta manera: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué hermosos pasajes, ¿verdad? Vemos ya tanto el menosprecio a la mujer. Menospreciaron a la misma ley de Moisés. Le tentaron al Señor. Quisieron ver alguna falla para acusarle. Ahora un poco de comentario, hermanos. Escuchen. Habíamos visto desde el verso 53, donde dice que cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Ahora escuchen el comentario. Cada uno se volvió a su propia casa. Jesús, que no tenía dónde recostar su cabeza, pasó la noche en el monte de los olivos. Por la mañana, habiendo concluido la fiesta de los tabernáculos el día antes, el Señor volvió al templo para seguir enseñando. El Señor Jesús no descansaba. Todos los días de su vida estaba enseñando el evangelio del reino. En eso estaba cuando los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y le dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Los líderes judíos llegaron hasta este punto, pero ellos no entendían o no comprendían, o lo hacían con premeditación y alevosía. Al menospreciar la ley en el sentido de arrestar solo a la mujer. La ley de Moisés dice que cuando se encontraba a una mujer en el acto mismo del adulterio, ambos tenían que morir. ¿No les parece sospechoso esto? Que estos falsos judíos y fariseos traigan solamente a la mujer. ¿No les parece sospechoso? ¿Por qué no trajeron al hombre? ¿Por qué le trajeron solo a la mujer? ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés claramente, en Levítico 20:11 dice que cuando encontraba en el pecado de adulterio, ambos, tanto él como ella, tenían que morir.
Pero ¿cómo estos trajeron? ¿Solo a la mujer? Bueno, el texto dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado, hacía en el suelo, escribía en tierra con el dedo. Muy bien. Entonces, hermanos, en estos casos, la ley exigía que se apedrearan a ambas personas involucradas en el adulterio. De esta manera, los líderes religiosos usaron a la mujer como una trampa para hacer caer a Jesús. Si Jesús decía, esta partecita entienda, si Jesús decía, no debía apedrearse a la mujer, lo acusarían de violar la ley de Moisés. Y si los instaba a ejecutar, lo acusarían frente a los romanos. Los romanos no permitían a los judíos llevar a cabo sus propias ejecuciones. Pero, como Jesús ratificó el castigo aplicable al adulterio, no pudieron acusarlo. Al decir que solo quien estuviera libre de pecado podía arrojar la primera piedra, en este momento Jesús destacó la importancia que tiene la compasión y el perdón. Cuando descubrimos, hermanos, en la iglesia, por ejemplo, cuando descubrimos a otros en pecado, ¿es usted rápido para emitir un juicio? Hermanos amados, recuerden esta frase. Cuando un hermano comete un pecado en la iglesia, puede ser un hermano, una hermana, ¿es usted rapidísimo para emitir juicio? No. Hacerlo, si usted rápidamente emite un juicio sin haber comprobado, sin haber testigos, ¿sabe qué está haciendo? Mire, hacerlo equivale a actuar como si usted nunca hubiese pecado. Recordemos, es Dios y solamente Dios el que debe juzgar, no nosotros. A nosotros lo que nos toca es mostrar perdón y compasión. A veces la edad y la experiencia de ciertos hermanos a menudo nos modera a creernos primeros en nuestras vidas, a creernos muy justos. Lo que debemos hacer es echarnos una sincera mirada primero a nuestras vidas. Por lo tanto, Jesús no condenó a la mujer acusada de adulterio, pero tampoco pasó por alto el pecado. Sí, Dios tuvo compasión y le perdonó, pero pasó por alto el pecado. No. El Señor está dispuesto a perdonar cualquier pecado que hayamos cometido, si confesamos con sinceridad, y esto implica un cambio de corazón, un cambio de vida, un cambio de pensamiento. El Señor siempre nos ofrece una segunda oportunidad. Siempre nos ofrece una segunda oportunidad, no la desaprovechemos. De lo contrario, vendrán cosas peores. Vamos a leer Evangelio de Juan 5:14. Y dice el Señor Jesús lo siguiente. Después le halló Jesús en el templo. Se trata de un joven paralítico que fue sanado por el Señor Jesús. A los tiempos se vuelven a encontrar en el templo con este joven que un día atrás fue curado, fue paralítico. El Señor Jesús
hizo un gran milagro y lo sanó. Ahora él está sano y de pronto se vuelven a encontrar en el templo. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Mire lo que dice. Después le halló Jesús en el templo y le dijo a este joven, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Piensen, queridos hermanos, todos caemos en pecado alguna vez, todos tropezamos. Si pedimos perdón a Dios con un corazón contrito, humillado, arrepentido, lleno de sinceridad, el Señor nos perdona. Pero ¿qué dice? Si seguimos pecando y si seguimos pecando, el Señor Jesús dice, te vendrán cosas peores. Por ejemplo, hermanos, hoy en la actualidad, justamente en estos días, en estos meses, ¿de qué tenemos miedo, hermanos? En vez de tener miedo a Dios, ¿a qué tenemos miedo? Al coronavirus, ¿verdad? Bien. Sí, debemos de tener temor, porque Dios está en control de todo eso. Un día menos pensado, el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, en el tiempo de Dios, esta enfermedad desaparecerá, simplemente desaparecerá. Hermanos amados, y si no desaparece, por ejemplo, el cáncer, hay remedio, pero sigue habiendo el cáncer. La leucemia sigue existiendo, pero hay remedio. Así también pasará con esta terrible enfermedad, la cual estamos sufriendo. Queridos hermanos, aún a nosotros mismos nos puede coger esta enfermedad. Dice que todas las desgracias vienen por los pecados, pero no necesariamente todas las enfermedades vienen por el pecado. Simplemente a mí mismo puede coger esa enfermedad, pero no ha de ser por el pecado, simplemente ha de ser porque me llegó la hora, porque el tiempo de Dios llegó a mí y me ha llegado la hora y de algo tengo que morir. No necesariamente por haber pecado. Claro que el pecado trae consecuencias, pero si es reincidente en el pecado. Por ejemplo, en la ley de este mundo, cuando usted es reincidente, infractor de tránsito, ¿qué le hace la ley? Le puede llevar preso para muchos años. Así también es la ley de Dios. Si usted sigue siendo reincidente en pecar, le vendrán cosas peores. Por eso, amados hermanos, la invitación en esta mañana es, dejemos de pecar, porque el Señor dice, no peques más, para que no te vengan alguna cosa peor. Bien, amados hermanos, vamos a seguir en adelante. Ahora, estamos hablando del tema de la mujer. Aquí viene el pasaje principal donde el Señor Jesús, a través de Pablo a los Gálatas, nos declara que tanto el hombre y la mujer somos iguales. Ahora, por favor, abran la Biblia en el libro según Gálatas, capítulo 3, verso 28. Y Pablo dice a los Gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos amados, esta es la conclusión del tema. Para Dios ahora no hay varón
ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego. Judío ni griego. Griego simplemente significa gentiles o incrédulos. Pero también, hablando de nación, hay una nación griega. Pero aquí no estamos hablando de nación, sino de los creyentes. Dice judío ni griego, quiere decir creyente o incrédulo. Luego dice esclavo ni libre. Recuerden lo que hablamos al principio. La mayor parte, el 80% de la población eran esclavos. Solo un pequeño 20% eran los privilegiados en esa época, los que podían comprar y vender a varones y a mujeres. Pero hoy nadie puede vender, nadie puede comprar. ¿Por qué? Porque esas leyes del Antiguo Testamento se terminó, fue abolido con la resurrección del Señor Jesús. Por eso ahora el Señor Jesús nos declara que ahora no hay varón ni mujer, judío ni griego, esclavo ni libre. ¿Recuerdan ustedes a Filemón? Mejor veamos, por ejemplo, en este libro maravilloso, encontramos, por ejemplo, el libro a Filemón. Filemón era el amo, pero tenía un esclavo llamado Onésimo. No sabemos por qué razón huyó de la presencia de su amo Filemón. Y de pronto se topó con Pablo. Pablo estaba preso. Y estando preso, Pablo le engendró en las prisiones. O sea, le hizo discípulo de Cristo. Ahora, como es discípulo de Cristo, Pablo le aclara a Filemón diciendo, ahora ya no es tu esclavo. Ahora sí es esclavo, pero de Cristo. Ahora para ti es un hermano. Y recíbele como a hermano. Entonces te servirá mejor. Así Dios ha abolido la esclavitud, el menosprecio a las mujeres, a los pobres, a los inválidos. Hermanos amados, siguiendo adelante, solo quiero decir sobre este pasaje lo siguiente. Esto significa para hoy en día, tanto el judío como el gentil, esclavo libre, varón o mujer, forman parte de un mismo cuerpo, porque para Dios no hay acepción de personas, pero en aquella cultura y costumbres de aquel tiempo, para muchos gentiles y también judíos, la mujer era en todo sentido inferior al hombre. Cuando algunos judíos en aquellos tiempos, en los tiempos de los apóstoles, ¿saben cómo oraban los judíos? Así oraban. Decía lo siguiente: cuando algunos judíos daban gracias a Dios, decía, gracias Dios por no haber nacido gentil, gracias Dios por no haber nacido esclavo, gracias Dios por no haber nacido mujer. ¿Pueden imaginarse usted tanta desigualdad? Para eso vino el Señor, para eso dejó a sus apóstoles, para que nos haga entender de que ahora, para los ojos de Dios, tanto el varón como la mujer somos iguales. Vamos a ver lo siguiente, hermanos. Esto implica a la mujer un tratamiento completamente distinto del que era por costumbre. La idea de que la mujer era propiedad del marido, escuchen, la idea de que la mujer era propiedad del marido fue ya sustituido por la mutua propiedad. Vamos a ver ese pasaje. Ahora sí somos dueños, pero vamos a ver en qué sentido.
Abran la Biblia en 1 Corintios, capítulo 11, verso 11. Y dice, pero en el Señor, el verso 11, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. ¿Entienden eso? Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Sabe qué significa? Hoy, todo mi ser, claro, primeramente pertenezco a Dios, pertenecemos a Dios, pero después aquí en la humanidad, todo mi ser, ¿sabe a quién pertenece? Hermana Marcia, ¿puede decirnos a quién pertenece? A la mujer. Todo mi cuerpo pertenece a mi mujer. Luego dice, ni la mujer sin el varón. La mujer en todo su ser, ¿a quién pertenece? A su esposo. A veces oímos decir a la mujer, mi cuerpo, mi vida. Yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera. Falso. Para Dios no. Para Dios, usted mujer pertenece únicamente a su marido. Es propiedad de su marido. Su marido le pertenece todo su ser a usted. Su marido le pertenece solo a usted. En ese sentido, dije yo sobre este pasaje, dije, esto implica a la mujer un tratamiento completamente distinto del que era por costumbre. La idea de que la mujer era propiedad del marido fue sustituido por la mutua propiedad. Ahora, mutuamente, tenemos la propiedad. Mi mujer es mía y yo soy de mi mujer, mutua propiedad. Pero también vamos a ver 7:14, 7:4. En el mismo libro, regresemos. Capítulo 7, verso 4. Primera a los Corintios, capítulo 7, verso 4 dice, la mujer, escuchen esto, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Eso es lo que estoy explicando yo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Eso es lo que acabé de decir y estoy confirmando con la palabra del Señor. Yo no puedo decir mi cuerpo, mi vida. No. Soy propiedad de mi mujer. Ella es de mi propiedad. Como dije esa frase. ¿Cuál era? Somos de una mutua propiedad voluntariamente. Nadie puede exigir voluntariamente. Somos de la mutua propiedad. Por eso dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Quién tiene potestad? Su esposo. Lo mismo. Yo no tengo potestad sobre mi propio cuerpo. Quiere decir autoridad sobre mi propio cuerpo, sino mi mujer. Ahora vamos a ver lo siguiente. Ahora, ya no es solamente la mujer que tiene que satisfacer al marido, sino que el deber conyugal ha de ser cumplido por los dos. ¿Acaso es idea mía? No, la palabra de Dios lo dice así. No solo la mujer, sino el marido también. Por eso digo lo siguiente. Ahora, ya no es solamente la mujer que tiene que satisfacer al marido, sino que el deber conyugal ha de ser cumplido por los dos. Primera los Corintios 7:3.
El verso 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Pueblo del Señor, hermanas, hermanos, entiendan esto para que en la intimidad, en la pareja, no tengan problemas, para que vivan felices, llenos de amor, entendimiento y comprensión. Dice la palabra, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo la mujer con el marido. Y si no cumplen con esto, ¿qué sucede? Vamos a ver el verso 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La mujer no puede decir al marido, no, hoy no puedo, no me gusta. No puede decir, ni el marido tampoco. Tienen que ser comprensivos, entendidos. De lo contrario, va a haber problemas. Por eso dice, no os neguéis el uno al otro. ¿Qué significa no os neguéis? Por ejemplo, usted le presta dinero a un amigo por unos 3 meses. Llega a los 3 meses. Usted va a cobrar. El amigo le dice, no tengo, no quiere pagar. Está negándose en pagar, ¿no es cierto? Y cuando no quiere pagar o no le paga, ¿cómo se llama eso? Robar. Robar no es pecado. Es pecado negar. Es como si estuviera usted robando lo que Dios ha dispuesto. Por eso dice, no os neguéis el uno al otro. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Puede ser una semana, puede ser unos 15 días, pero para poder orar al Señor, para ocupar más tiempo al Señor, pero de mutuo consentimiento, poniéndose de acuerdo. Pero si no hay eso, no pueden negarse el uno al otro, porque es como robar, y robar es pecado, amados hermanos. Si sigue negándose, ¿qué pasa? Satanás vendrá, dice, y le tentará. ¿Por qué? Porque está viviendo en incontinencia. Ustedes sí me entienden qué quiere decir eso, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos a seguir adelante. Los creyentes somos llamados de una manera general a la obediencia y al respeto mutuo. Recuerden lo que acabo de decir. Aún en el deber conyugal, ahora hay igualdad. Acabamos de ver en el Antiguo Testamento que basta era que el marido cumpla con el deber conyugal, podía tener 2, 3 mujeres. Eso acabamos de ver en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora no. El marido tiene que ser marido de una sola mujer. Lo mismo la mujer. Por lo tanto, queridos hermanos, hasta en el deber conyugal ahora hay igualdad. Por eso acabo de decir lo siguiente. Los creyentes somos llamados de una manera general a la obediencia y al respeto mutuo. Efesios 5:21. Vamos a Efesios. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios, aún entre los hermanos en la iglesia. Aún entre los hermanos en la iglesia hay igualdad.
Por eso dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. No porque es pastor, está más alto. No, todos somos hermanos. Hay igualdad. Por eso dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a ver otro pasaje. ¿Cómo las casadas deben de estar? Efesios 5:22. ¿Cómo deben estar las casadas? Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas deben de estar sujetas ¿a quién? A su marido, como también al Señor. Hemos visto en nuestra sociedad, en nuestra cultura, a veces las mujeres se desvían y están sujetas a sus amigas, a sus amistades, a su comadre, a su compadre, a sus familiares. Están sujetas. ¿En qué sentido? En sentido de dar importancia a ellos, en sentido de tomar en cuenta a ellos antes que a su marido. En ese sentido, queridos hermanos, nosotros como pueblo del Señor, como esposa del Señor, ¿a quién debemos de estar sujetos? Solamente a Dios. Si nos sujetamos al mundo, si volvemos tras ídolos, tras dioses ajenos, entonces Dios nos considera como, en Oseas dijo, pueblo adúltero. Así nos considera Dios. Ahora vamos a ver otro punto. Vamos a ver otro punto. Los casados, ¿cómo debemos estar de nuestra parte? Efesios 5:28. Los casados, ¿cómo debemos estar? Verso 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así debemos de estar los maridos. Amar a nuestras mujeres como me amo a mí mismo. ¿Cómo se ama usted a sí mismo? ¿Poquito? ¿Mucho? Hermano, si usted se ama mucho, de la misma manera debe de amar a su esposa. Solo así está cumpliendo con el mandamiento de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón o el propósito de ser fiel en estos mandamientos? ¿Cuál es la razón o el propósito de ser fiel en estos mandamientos? Segunda a los Corintios 11:2. La pregunta es, ¿cuál es la razón de ser fiel a Dios y de cumplir estos mandamientos? Leamos lo que dice el verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mire, Dios, el Señor Todopoderoso, es muy celoso. ¿Cómo quiere a su iglesia? ¿Cómo quiere a su pueblo? ¿Cómo dice que quiere? Dice como una virgen pura. Así quiere a sus hijos. Así quiere a su esposa, que es la iglesia. Porque en Jeremías e Isaías encontramos que el Señor Jehová dijo, yo fui un esposo para ustedes y vosotros fuisteis un pueblo rebelde. Por lo tanto, la iglesia de Cristo es considerada como la esposa de Cristo. Y Pablo nos dice que yo desposé con un solo esposo. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os
he desposado con un solo esposo. ¿Para qué? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así también, amados hermanos, hablando de los esposos, ¿qué esposo no es celoso? ¿Qué esposa no es celosa? ¿Cómo debe de ser el esposo? Puro, santo, bueno, amoroso, comprensible. Así también la mujer con el esposo. Así también Dios quiere que su pueblo sea fiel como una virgen. ¿Qué hacía en el Antiguo Testamento cuando a su mujer le encontraba que no era virgen? ¿Qué hacía? Lo apedreaban hasta morir. Así también, en el mismo sentido, si la iglesia, la esposa de Cristo, no se presenta en el día final como una mujer virgen, seremos apedreados hasta morir, metafóricamente, figuradamente. Cuando el Señor Jesús venga y ponga a los justos a la derecha y a los injustos a la izquierda y diga: venid benditos de mi Padre al hogar preparado desde antes de la fundación del mundo, a los justos. Y a los injustos diga: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, echad en el fuego eterno. Ese es como si nos apedreara hasta morir. Recuerden, amados hermanos, a una mujer que no era virgen en el Antiguo Testamento lo apedreaban hasta morir. Así también en el día final, si nosotros nos presentamos como una mujer impura, entonces nos desechará, el Señor nos desechará como a trapo de inmundicia. Por lo tanto, queridos hermanos, Cristo dijo ya: no peques más o te vendrán cosas peores. Puede venir cosas peores en esta vida y mucho peor vendrá cosas peores en la eternidad. El infierno eterno no son cosas peores. Por eso, amados hermanos, dejemos de pecar, mantengámonos como una mujer virgen. Y para terminar, amados hermanos, voy a dar un precioso pasaje, libro a los Cantares, de cómo elogió Salomón a la Sulamita, porque él tuvo la suerte de encontrar a una mujer virgen. Él la admiró, él la honró a la Sulamita, porque tuvo la suerte de encontrar a una mujer virgen. Busquen el libro de Cantares, Antiguo Testamento, Proverbios, luego Eclesiastés, luego tras de Proverbios, Eclesiastés y luego Cantares. Es un libro pequeñito. Capítulo 4. ¿Encontraron, hermanos? Proverbios, Eclesiastés, Cantares. ¿Lo encontraron? Muy bien. Capítulo 4, verso 7. Y luego vamos a ver el 12. El verso 7. Dice capítulo 4, verso 7 dice: toda tú eres hermosa, amiga mía. En ti no hay mancha. ¿Entienden eso? Toda tú eres hermosa, amiga mía. En ti no hay mancha. ¿A quién estaba diciendo Salomón? A su esposa Sulamita. Había tenido la suerte de encontrar a una hermosa campesina. Eso nos cuenta en el capítulo 1.
una hermosa campesina. Como campesina de mucho sol, de mucho trabajo en el campo, estaba quemadita la cara, se veía morenita. Por eso le decimos la hermosa morenita, llamada Sulamita. Era una hermosa mujer campesina, que Salomón tuvo la suerte de encontrar a esa mujer. Y ahora lo elogia, lo honra, diciendo, toda tú eres hermosa, amiga mía, en ti no hay mancha. Ahora veamos el verso 12 y dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada, fuente cerrada, fuente sellada. ¿Qué está diciendo Salomón a la hermosa Sulamita? Está elogiando su virginidad, su pureza, su belleza. No solo dice eso, él le compara con nardo, con azafrán, con caña aromática, él lo compara con canela, con árboles de incienso, con mirra, con aloes. Él lo compara con bellos perfumes y le dice, fuente cerrada, fuente sellada. Así le honró Salomón a su mujer. ¿Por qué? Porque lo encontró virgen, sana, buena de corazón. En otro libro, también en Proverbios, capítulo 31, encontramos a otra mujer llena de gracia, de bondad, de amor y de verdad. Pero bueno, ahora nos quedamos aquí. Otro día hablaremos sobre esa hermosa mujer. Así Salomón le honró a la Sulamita por su virginidad, porque se entregó pura y sin mancha, tanto en cuerpo, espíritu y alma. Así también, hermanos amados, en el día final, Dios nos honrará. Dios nos dirá lo mismo que dijo Salomón. A nosotros también, si somos como la Sulamita, si somos puros, si dejamos de pecar, Dios nos honrará de la misma manera y nos dirá, fuente sellada, fuente cerrada. También nos dirá, en ti no hay mancha, venid benditos de mi Padre. Así también Dios nos honrará. Por eso Pedro nos dice lo siguiente. Miren lo que nos dice. Dios nos honrará. Lo digo porque está escrito. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, dice, con esto termino. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo será ese tiempo? En el día del juicio final. Miren, pero ¿qué tenemos que hacer antes? Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuál es la mano de Dios? He aquí, he aquí. Esta es la mano de Dios. Humillémonos, pongámonos al servicio de sus mandamientos, de sus preceptos, de sus reglamentos. Vivamos obedeciéndole, porque el secreto de todo está en obedecer. Por eso, hermanos amados, humillémonos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él nos exaltará. Él nos honrará y nos dirá, fuente cerrada, fuente sellada, en ti no hay mancha. Venid benditos de mi Padre. Por fin, después del día del juicio final, una vez aceptados, entraremos en la intimidad
a vivir con Dios para siempre. Con esto he terminado, amados hermanos, y que Dios me los bendiga. Ahora pasamos al siguiente mandamiento. Cantemos el 529. Pero antes, quizás no estén cansaditos. Vamos a cantar el himno número 529. 529. Vamos a cantar el himno 529. Para pasar al siguiente mandamiento, vamos a cantar el himno 529. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Oh pan del cielo, dulce bien, más excelente que el maná. Si el alma busca tu sostén, eternamente vivirá. Si el alma busca tu sostén, eternamente vivirá. Oh nuevo pacto del Señor, en santa copa de salud, reconciliado el pecador, se acerca a Dios por tu virtud. Reconciliado el pecador, se acerca a Dios por tu virtud. Hambrienta el alma, vengo a ti, Señor Jesús, con viva fe. Tu mesa es franca para mí, y en humildad me acercaré. Tu mesa es franca para mí, y en humildad me acercaré. Sé tu Señor, pan celestial, que al alma nutre y da vigor, y en vida y gozo inmortal diré las glorias de tu amor. Y en vida y gozo inmortal diré las glorias de tu amor. Amén, hermanos. Y ahora damos lectura al mandamiento. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Oremos, por favor. Bendito Padre, bendito Dios, gracias, Señor, por permitirnos honrarte y alabarte. Gracias, Padre, por bendecir este pan. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Bendito Padre, te agradecemos por todas estas bendiciones en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Y luego leemos el pasaje, el 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Si todos tenemos, amados hermanos, con todo respeto y reverencia, participemos, amados hermanos. Luego dice: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí.
Oremos por favor. Santísimo Dios y Padre nuestro, gracias Señor por estar en medio de nosotros. Gracias por bendecir este jugo de la vid que simboliza tu preciosa sangre derramada en la cruz, que simboliza tus sufrimientos, tus lágrimas. Bendito Padre, gracias por todas estas bendiciones. Gracias por bendecir. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos todos estos favores en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si todos tenemos, amados hermanos, una vez más, con toda reverencia y respeto, participemos. Pasamos luego al siguiente mandamiento. Y dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermanos amados, oremos por la ofrenda. Bendito Padre, bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por bendecir estas manos generosas, ya que de lo tuyo te damos. Nada es nuestro. El cielo y la tierra, la plata, el oro y todo lo que en él hay es tuyo, Señor. De lo tuyo te damos. Bendice estas manos generosas. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros. Te agradecemos por estas bendiciones en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Y cantamos: ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Bien, queridos hermanos, aspiramos a que este pequeño sacrificio sea como un olor agradable y fragante ante la presencia de Dios. Queridos hermanos, deseando que todos estén bien, espiritualmente, también físicamente, con vuestros hijos, con vuestras esposas, con vuestros familiares, deseando que estén bien, vamos a despedirnos con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, bendito Dios del cielo, te damos gracias, Padre, por esta grande oportunidad. Señor y Dios, gracias por tenernos paciencia y misericordia. Gracias, Señor, por proveernos de todas nuestras necesidades, tanto espiritual como materiales. Y gracias, Padre, por estar en control sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por amar a tu iglesia. Gracias, Señor, por considerarnos tu esposa. Gracias, Señor, por ser nuestro esposo. Para nosotros es un privilegio, es un honor servirte y estar a tus pies. Lo haremos, Señor, tan solo, Señor. Manténnos firmes en la fe. Apártanos del tentador. Apártanos del mundo y sus cosas materiales. Apártanos, oh Dios. Ayúdanos a seguir en adelante. Solo tú tienes el poder para cambiar nuestras vidas, nuestros corazones. Solo tú tienes el poder, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a seguir en adelante. No importa, Señor, que seamos pocos. Señor, aspiramos a tener oportunidad, si así es tu voluntad, reunirnos muy pronto y juntos orar a ti, juntos cantar himnos de cánticos y alabanzas a ti. Eso es nuestro deseo. Nuestro único pensamiento es servirte y obedecerte. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestros propósitos, nuestros pensamientos.
Bendito Padre, de ti dependemos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y también rogamos por todos los que sufren, por todos los que lloran, por los necesitados. Sé misericordioso, bendito Padre, porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre. Especialmente cuida de tu iglesia. Líbranos del tentador. Gracias por amarnos y guiarnos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Todos estos favores agradecemos en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, no me queda más. Que Dios les bendiga, que les vaya bien. Ámense los unos a los otros. Hagámonos falta, así como Moisés hizo, así como Moisés hizo de visitar a su yerno, así también suegros, visítennos, yernos, visiten a sus suegros, hijos, visiten a sus padres, hijas, amen a sus madres, respetémonos los unos a los otros y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hija mía, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, hasta luego.